La carrera electoral a las municipales en Castilla y León ya tiene a casi todos sus protagonistas listos, ya conocemos las caras de los candidatos de los partidos y nos esperan 5 meses trepidantes en los que les vamos a cansar un poco de tanta política. Hoy el PP ha desvelado gran parte de sus nombres, sigue la incógnita de Valladolid, parece que no es fácil buscar un contrincante a Óscar Puente y el partido apuesta por la renovación y por la experiencia política y de gestión. El PP tiene todo un reto ante el 28 de mayo, ya que solo gobierna en una capital y en 6 de ellas lo hacen partidos de izquierda. A día de hoy todo es una incógnita. Empieza la batalla. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. El PP de Castilla y León ha designado ya a la mayoría de los candidatos y candidatas a las alcaldías de las 9 capitales. Enseguida les mostramos sus caras y sus perfiles, aunque todavía quedan por despejarse 2 ciudades, quizá donde más problemas internos están teniendo para nombrar a un cabeza de cartel. Me refiero a Valladolid y Ávila. Analizaremos con los tertulianos estos nombres y también les preguntaré por el fichaje más sorprendente de Núñez Feijóo, ya saben, el exdirigente vasco Borja Sémper, que vuelve a la política. Y mientras los partidos despejan sus números 1, en Ciudadanos empiezan mañana a votar para la refundación de su partido y para saber quién liderará esta formación que está casi tocada de muerte. Hoy entrevistamos al candidato a coordinador nacional de la tercera lista en liza, la de los rebeldes y críticos de Arrimadas y Edmundo Val, y es que además es de aquí, de Castilla y León, es el teniente alcalde de la localidad vallisoletana de Zaratán. Pero vamos ya a contarles quiénes serán los aspirantes del PP a gobernar en 7 capitales de nuestra comunidad. Esta tarde 5 comités electorales se han reunido para dar a conocer los nombres. Como gran titular podemos decir que hay una gran renovación de caras, solo repiten 2 candidatos, el de Salamanca y Palencia. De momento hay 3 mujeres y la mayoría de los elegidos son perfiles con experiencia de gestión y de partido. Pero nos lo va a explicar con más detalle Natalia Fernández, que se incorpora estos días a Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Muy buenas noches, José Luis. Vamos a empezar por una provincia con una mujer que, bueno, sí tiene también bastante experiencia en la gestión municipal. Pues sí, si te parece, vamos a empezar además por León. Allí el PP ha designado a la historiadora Margarita Torres. Ella fue concejal en la etapa de Antonio Silván y ahora estaba en la oposición. Puede concentrar parte de ese voto leonesista porque su perfil siempre ha estado muy vinculado con este sentimiento y se ha propuesto además ser la primera mujer alcaldesa en este ayuntamiento. Se enfrenta, eso sí, al alcalde socialista José Antonio Díez. Otra mujer en Burgos, en este caso la senadora Cristina Ayala, liderará la lista municipal. Es una política que conoce muy bien el partido y también fue procuradora en las Cortes con Juan Vicente Herrera y es muy cercana a Génova y a Feijóo. Más novedades. También encontramos el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada, que tiene el difícil reto de desbancar en la alcaldía al actual alcalde Francisco Guarido de Izquierda Unida. Se propone como reto frenar la despoblación en la capital. Muy conocedor del partido, también de la Administración Autonómica, es el candidato de Segovia, José Mazarías, actual delegado de la Junta en esta provincia. Es candidato y asume el reto de acabar con esos 20 años de gobierno socialista y es una persona muy cercana a Mañueco. Ayer se confirmó el fichaje sorpresa de Belén Izquierdo, que sería la única persona candidata independiente. Se pasa a la política a sus 46 años tras una década liderando la Asociación de Autónomos de esta provincia. Todos estos cargos renovados. Vamos ya con esos candidatos que repiten. En Palencia encontramos que se presenta por 4ª vez a Alfonso Polanco. Ya gobernó la capital durante 8 años. En las últimas municipales no ganó y tuvo que ceder la alcaldía de Palencia a Ciudadanos. Mañana se ratificará a Carlos Carballo en Salamanca, actual alcalde, que también repite y que ocupa ese puesto desde que Mañueco dejara este ayuntamiento. Pero vamos ahora con las provincias donde todavía no se ha deshojado la margarita, Natalia. Pues sí, encontramos en este caso que hay 2 provincias donde todavía se mantiene esa incógnita, aunque el compromiso del Partido Popular es cerrar a los candidatos antes de este viernes. Mañana está previsto que el Comité Electoral del Partido Popular de Ávila designe al candidato y todavía no hay fecha para elegir, eso sí, al de Valladolid. Lo que lleva pensado
pensar que no hay consenso en el seno del partido. Suenan muchos nombres, pero todos con cargo, pero habrá que esperar para un poquito más allá para saber contra quién se enfrenta, en este caso, Óscar Puente. He dicho desde hace mucho tiempo que las candidaturas se tienen que elaborar desde abajo y quiero ser respetuoso con el trabajo que hacen las direcciones provinciales, los comités electorales. Hoy hemos conocido unos cuantos candidatos. Yo creo que estamos hablando que en los próximos días se podrá conocer el candidato o candidata del Partido Popular para la ciudad de Valladolid. Muchas gracias. Por eso contestaba Alfonso Fernández Mañueco a preguntas de los periodistas esta tarde sobre la candidatura de Valladolid, que es la que más incógnitas de momento tenemos. Bueno, ayer conocíamos el fichaje de Borja Sémper por parte del Partido Popular. Los analistas políticos coinciden todos en que ha sido un giro al centro por parte de Alberto Núñez Feijóo, y hoy los periodistas le han preguntado al portavoz de Vox qué supone esto respecto al pacto que tiene con Castilla y León. ¿Qué es lo que ha contestado? Pues eso es, Carlos Menéndez dice que este giro al centro del Partido Popular para las elecciones municipales de mayo no condiciona en ningún caso el pacto con la Junta de Castilla y León, y tampoco las palabras de Feijóo en las que dijo querer evitar pactar con ellos. El portavoz de Vox en las Cortes dice sentirse seguro de que la legislatura tiene continuidad y que llegará hasta el final. Estamos convencidos de la buena salud del pacto de gobierno y, en cualquier caso, esto de cara a los ciudadanos, fundamentalmente a los ciudadanos de Castilla y León, como se demuestra es con hechos. Bueno, pues venga, vamos a presentar ya a los tertulianos que me acompañan esta noche. David Frechilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahora te preguntaré por el candidato palentino, ¿eh? Por supuesto, te contestaré. Marta Bermejo, ¿todo bien? Hola, muy buenas noches. Sí. Óscar Sánchez. Buenas noches. Quiero que también que veáis las primeras reacciones que han tenido los candidatos esta misma tarde, que han sido designados por los comités electorales de sus partidos. Vamos a ver qué han dicho esos primeros 5 candidatos ya oficiales. He dedicado toda mi vida, que no es poco decir, toda una vida. Yo el Viva León lo llevo aquí, en el ADN y en las venas. No soy de los últimos 4 años. Llevo luchando por León desde que tengo 14 y tengo ahora mismo 53. A los burgaleses, por tanto, les quiero decir que quiero ser la primera alcaldesa de Burgos, que creo que es una enorme responsabilidad y un enorme honor poder ser la alcaldesa. El Ayuntamiento de Zamora tiene que ser el motor de la ciudad, el motor del desarrollo económico, del desarrollo del mundo deportivo y cultural, de potenciar las cualidades que tiene Zamora para conseguir atraer turistas y que eso sea un foco de desarrollo. Porque una ciudad como Segovia, unos vecinos como los segovianos y un partido como el PP merecen que quien asume este reto, en nombre de todos ellos, esté a la altura. Me presento con la única mirada que es recuperar la alcaldía de Palencia. Recuperar esa alcaldía de Palencia que tanto deseo, que tanto necesito también, porque creo que tengo esas ganas, esa ilusión, esa capacidad para liderar este gran proyecto que representa el Partido Popular. Bueno, pues están todos muy ilusionados, como no puede ser de otra forma. Quiero que me hagáis una valoración inicial y general de lo que hemos visto, estas nuevas caras que hemos conocido hoy de esos 5 candidatos. Ayer conocíamos a la de Soria, García Carballo, el alcalde de Salamanca. Bueno, lo sabes perfectamente, Óscar, de la Vox Populi, que va a ser mañana. Nos faltan 2. David, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que tiene ante sí el Partido Popular un gran reto. Comentabais anteriormente que son, me parece, 6 capitales de provincia en las que no gobierna. Eso, para una comunidad que a priori siempre ha estado muy ligada al Partido Popular, o por lo menos siempre se ha dicho que es muy de derechas, resulta sorprendente. Veremos a ver si estos candidatos consiguen, porque yo creo que la palabra fundamental, por lo menos lo que se vive en Palencia, es la de la ilusión. Si son rostros, yo desconozco la mayoría de ellos, conozco evidentemente a Alfonso Polanco, y veremos si son capaces de recuperar esa ilusión. Sí que tengo la sensación de que en estos momentos la derecha, por lo menos en la capital palentina, se encuentra fraccionada, lo cual es un problema para recuperar alcaldías. Es decir, está el Partido Popular, está Vox, está Ciudadanos, e incluso, como pasa en la capital palentina, hay una nueva formación, bueno, pues que podría ser de un ámbito liberal. Gran reto el que tiene el Partido Popular, porque yo creo que no es normal que encontremos tantas capitales de provincia no gobernadas por esta formación política en una comunidad a priori
que siempre, bueno, pues a las pruebas nos remitimos a nivel... No gobiernan realmente en nacional. 8. No gobiernan en 8. Sí, bueno, si se tiene en cuenta que en Palencia sí hay un gobierno, no son alcaldes en 8 capitales, vamos a decirlo así. En el caso de Polanco, que repite por cuarta vez. Pues mira, si me preguntas... ¿Es el candidato idóneo? Te voy a decir, mira, aquí hay 3 personas con gafas, que llevamos gafas, ¿no? Pues nos ha pasado un poco como los que tenemos gafas, que empiezas a buscarlas por toda la casa y resulta que las tenías puestas. Pues, ¿por qué quiero decir esto? Porque lo veíamos quizás, o que era difícil que fuera a repetir, nos hemos liado a buscar candidatos, a buscar nombres, y resulta que le teníamos delante de los ojos, que es Alfonso Polanco. Ahora mismo tiene un reto, y yo creo que el reto principal, por lo menos lo que se vive en la capital palentina, es que la gente necesita ilusión. Somos una capital de provincia golpeada por la despoblación y necesita ilusión. Y un candidato yo creo que tiene que ilusionar desde 3 puntos de vista: el propio candidato, la lista, o bien presentar proyectos interesantes. En el caso de Palencia, ser posible que estén relacionados con el ámbito del empleo. Este es el reto que tiene, porque sí que es cierto que después, o ya esta sería la 4ª vez que concurra a las elecciones, ilusionar como candidato es difícil, pero si arma una lista que vuelva a ilusionar a la gente, pues hay posibilidades. El principal hándicap que veo para que gobierne el Partido Popular es que tiene la derecha muy fragmentada. Bueno, él tiene esa espinita que no pudo ser alcalde en las últimas elecciones por esos tejemanejes de los partidos. Hay que recordar que no ganó él. Que no pudo. Sí. No. Ganó Miriam Andrés del Partido Socialista y finalmente Ciudadanos pactó con el Partido Socialista en lugar que con el PP. ¿Qué está pasando en Valladolid, Marta? ¿No encuentran candidato? ¿A la búsqueda del candidato? ¿Lo tienen, no lo tienen? Pues por lo que he podido saber en las últimas horas, parece que mañana nos vamos a enterar de quién será el candidato. Eso dicen, no sé si al final seguirán alargando tiempo, es lo que está claro. O candidata. También se rumoreaba esta mañana que seguramente sea una mujer. Yo contando un poco, si quieren hacer la paridad, pues estaría o en Ávila o en Valladolid la otra mujer. Sí que nos han dicho que puede ser una mujer. Mercedes Cantalapiedra sonaba como nombre. Yo he podido hablar con ella, me ha dicho que ya no sabía nada. No sé si no me lo ha podido decir o realmente es que ella se cae de la lista de las posibles. Pero es que realmente no hay ningún nombre que suene con fuerza. Es verdad que suenan demasiados. Suenan demasiados, muchos, pero ninguno con fuerza como para decir que tenemos claro quién va a ser el candidato. Va a ser una gran incógnita que esperemos que se desvele. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues claro, que al final están agotando tiempos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda realmente hacer frente, porque nadie quiere asumir ese marrón, entre comillas, a lo mejor para la alcaldía de Valladolid, porque creen que Óscar Fuente está siendo demasiado fuerte. No lo sé. Hay una entrevista a Michavila, que sabe bastante de esto y es, digamos, de los que trabajan en esto de las demoscopias que más suelen acertar. Dijo en una entrevista en televisión que hay 2 ciudades en las que el Partido Socialista puede pinchar. Una es Sevilla y otra es Valladolid. ¿Sí? Bueno. Cierto es que a Óscar Puente le estamos viendo un poco nervioso últimamente y nadie entiende por qué, porque realmente él a mí muchas veces en entrevistas me ha dicho: a mí me están regalando tiempo y me están regalando votos, porque no tengo un candidato todavía al que enfrentarme. Pero se le nota cierto nerviosismo, no sé si por estas encuestas. Incluso de que sean la última capital que se vaya a dar a conocer. Óscar, ¿cómo ves el panorama general de los candidatos del PP? El mercado político, en relación al mercado de bienes de consumo y servicios, presenta algunas similitudes y presenta algunas diferencias, también algunas particularidades. El producto político, a diferencia de lo que ocurre cuando vamos al supermercado, el producto político no se puede probar previamente. No se puede probar hasta que no lo vemos propiamente en la gestión. Siempre podemos tener indicios, siempre podemos conocer un perfil, una trayectoria, pero incluso siendo la misma persona, por ejemplo, hemos visto personas que repiten, la coyuntura en una legislatura no es la misma que en otra y por tanto el producto político... ¿Cuántas veces fichajes que parecían maravillosos cuando han llegado a sentarse y a gestionar han sido un auténtico bluff? Recordad aquella época de los fichajes de toreros, de atletas. Aquello era la fiesta, ¿no? Bueno, pues eso, y creo que eso, aplicado a la ciudadanía, bueno, pues en definitiva nos exige como la racionalidad de veamos, en vez de prejuzgar, veamos qué pasa en el momento de ir sucediendo las cosas. Y otra diferencia muy sustancial es que, y eso es muy importante, el producto político toma decisiones en nuestro nombre, cosa que no han hecho nunca los cereales ni las magdalenas que compramos. Una vez, ¿no? Compramos magdalenas una vez para 4 años y mira por dónde esas magdalenas toman decisiones en nuestro nombre, deciden sobre nuestros derechos, sobre nuestras libertades, lo cual haría pensar esta gente que se distancia de la política
que convendría no distanciarse. Me parece muy tanto de la inteligente y muy política. prudente por tu parte lo de vamos a analizar una vez que gestionen y que veamos si finalmente ganan o no ganan. Del que sí que se puede analizar, porque bueno, tiene una trayectoria, es de Borja Semper, que es el gran fichaje del Partido Popular. Quiero saber vuestra opinión sobre este fichaje y qué supone para el PP esta recuperación. Óscar, ¿es esa vuelta al centro, como están diciendo algunos analistas? Bueno, vivimos una época donde la moderación está mal vista, ¿no? La moderación no evita que unos te vayan a seguir llamando facha, fascista, y no evita que otros te vayan a considerar equidistante, tibio. Creo que la moderación no es la tibieza, ni tiene que ser la equidistancia. Yo entiendo por moderación intentar no cometer un error inverso, opuesto al mismo que has detectado. Por moderación entiendo eso, ¿no? Es decir, que si uno, yo qué sé, se encuentra el desbarre de un nacionalismo periférico, pues no decir quiero combatir eso con otro nacionalismo de otro signo, pero que sigue siendo otro nacionalismo, ¿no? Entonces, son tiempos un poco tristes porque te puedes encontrar golpes de unos lados de otros. Por eso se escuchan esas palabras del moderadito, traducido como persona tibia, con pocas convicciones. Flojo. Pero creo que la moderación, desde luego, no tendría por qué ver. No tiene que ver con eso. Si Borja Semper ayuda a ese clima de cierta moderación, en ese sentido que yo le estoy dando, de intentar ver qué hay de racional en lo que propone A, B o F. Y lo apoyo no porque lo proponga A, B o F, sino lo apoyo porque ahí hay algo racional que merece la pena apoyarlo. Si esa apuesta por la moderación, pues gente como Semper ayuda a ello, pues me alegro. Claro, pero es verdad que Borja Semper dijo, él se fue hace 3 años precisamente por el giro del Partido Popular más a la derecha, ese acercamiento de Vox, la crispación política que había en ese momento, pero la tensión política no se ha rebajado ni un ápice, todo lo contrario. No, pero llega en un momento muy difícil también. Creo que se refería también más a políticamente, de manera interna en el Partido Popular, ideológicamente. Al final yo creo que Casado sí que le orilló un poquito y fue cuando él tomó la decisión de abandonar la política y con Feijóo ha visto como una nueva puerta a sus creencias, a sus valores y ha decidido volver. Yo sí que creo que es un cambio de rumbo directamente de la estrategia del Partido Popular. Feijóo yo creo que así se está mostrando. Incluso el propio Semper ha dicho, vengo a hacer una política serena, moderada. Entonces yo creo que lo que pretende realmente es posicionarse en un centro que a lo mejor se había abandonado en los últimos años y Feijóo viene a romper un poco con todo lo que se estaba viendo, ¿no? David, ¿cómo lo ves? Sí, mira, precisamente hablabas anteriormente, Óscar, del tema de la moderación y hay que ponerlo en valor. Hoy salía un artículo en un periódico a nivel nacional en el que criticaba a los tertulianos por ser moderados, que me parece ya... O sea, como que hay que venir aquí... Pues aquí en cuestión de prioridades son la mayoría, afortunadamente. Pero no, pues criticaban como que tienes que venir aquí con el hacha, con el megáfono y tal. Yo creo que es una magnífica noticia que gente como Borja Semper, moderada, se incorpore a la política. Precisamente hoy también escuchaba que ojalá también gente como Madina se pudiera incorporar al PSOE, algo que lo ven difícil, ¿no? Entonces yo creo que en una época donde encontramos mucho rottweiler y mucho tuitero de gatillo fácil, encontrar a gente que reflexione y que modere y que tienda a puentes me parece una magnífica noticia. O sea que ojalá se pudiera incorporar este tipo de gente a todos los partidos. Sí. Dicho eso, también se ha rescatado a Albiol, que Albiol hace muchos años, los que ya tenemos muchos años también, recordaréis cuando Iván Redondo, en vez de trabajar para Pedro Sánchez, trabajaba para él. Albiol no hizo una campaña nada centrista ni nada moderada. Prefiero que también esto lo que de nuevo demuestra es, bueno, hay que ver, es decir, que a lo mejor se ha recuperado a Borja Semper y hay otras personas y que no sabemos a ciencia cierta si verdaderamente es que es un cambio estratégico o bueno, aquí nos ha venido bien Borja Semper y allí nos viene bien otro y veremos, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de temas nacionales. La política nacional también está en campaña electoral, está claro. Hoy el presidente del PP ha sido muy duro con Pedro Sánchez. Dice que es el gobierno de los problemas y que son los enemigos de la España constitucional los que marcan las directrices del Ejecutivo de coalición. Pero no queda solo ahí porque la frase del día ha ido a más. Natalia, cuéntanos.
Pues sí, Núñez Feijóo ha dicho que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia de España. Ha calificado a Pedro Sánchez como un presidente cautivo que no controla la agenda política y tampoco la legislativa. En su nueva versión, son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales, hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España. Bueno, y sigue la polémica por el polémico tuit de Cuca Gamarra en el que comparaba pues la situación de Brasil con la situación española tras la derogación del delito de sedición. Hoy le han preguntado en un foro, en unos pasillos los periodistas, e insiste en lo dicho. Eso es, Cuca Gamarra ha vuelto a insistir esta mañana ante los medios su crítica a Pedro Sánchez, a quien le dijo que el asalto a las instituciones de Brasil sería solo desorden público en alusión al delito de sedición. Lo que ha ocurrido en España es que hay una reforma del Código Penal que vacía de contenidos algunos delitos. Y creo que es importante recordarlo porque aquellos que buscan la amnesia y la anestesia para la sociedad española, pues los españoles tienen también derecho a saber qué suponen algunas reformas como las que se impulsan desde el Gobierno, que vacían, porque lo piden sus propios socios, de contenido delitos del Código Penal. Al que le parece totalmente disparatado comparar la situación de Brasil con la situación de la política española es al expresidente del Gobierno, Felipe González. Eso es, el expresidente del Gobierno dice que no se puede trasladar permanentemente la realidad de otros países al nuestro. Dice Felipe González que le da vergüenza que se utilice lo que pasa fuera para intentar ejemplificar confrontaciones internas. Si las fuerzas de la centralidad se atuvieran a eso, nosotros tendríamos que responder a nuestros propios problemas y no disparatar o no hacer el ridículo, porque claro, comparar algo de lo que ha pasado en Brasilia, y no solo en Brasilia, pero en Brasilia, con algunos de los acontecimientos españoles, no hace más que aumentar la crispación y crear un efecto en la gente. Es que nuestra sociedad no está viviendo eso. Bueno, vamos con otro asunto. Ayer Núñez Feijóo dijo que iba a intentar evitar tener que pactar con Vox tras las municipales y autonómicas de mayo de este año. Y hoy en nuestra pregunta, nuestra cuestión del día en Twitter, hemos preguntado por esas declaraciones. Pues vamos a ver precisamente lo que han dicho nuestros telespectadores. Aquí lo tienen. ¿Necesitará el PP a Vox para gobernar en las municipales y autonómicas de este año? Parece que no hay ninguna duda y el 82% ha votado que sí, que el PP necesitará apoyo para gobernar. Bueno, ya tenemos la primera consecuencia de la rebaja del delito de malversación y no es precisamente para los líderes del Procés. El juez del caso Aquamed ha pedido a la Fiscalía revisar las penas a raíz de la reforma del Código Penal que entrará en vigor este jueves. Actualmente el fiscal pide 9 años de prisión, pero si se demuestra que no hubo ánimo de lucro, se podría rebajar de entre 1 y 4 años. Sí, la Audiencia Nacional investiga el caso de Aquamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Hoy los periodistas han preguntado a la ministra portavoz por esa revisión y han usado los mismos argumentos que con la rebaja de las penas de la ley del solo sí es sí. Se están dando estos acontecimientos. El Gobierno confiaba en lo que es la interpretación clásica de la doctrina. Ahora confiamos en esa aplicación de la norma. Hemos reforzado la expresión del objetivo de esa reforma en esas enmiendas a las que antes me refería, en esas instrucciones de la Fiscalía General. Hemos escuchado al Tribunal Supremo decir que se iba a hacer un análisis caso por caso y tenemos la confianza en que se vaya a producir esa unificación de su doctrina y que se pueda valorar la ley en su conjunto y en toda su extensión. Os pregunto, Óscar, ¿se va a repetir la misma historia con la rebaja del delito de malversación que con la ley del solo sí es sí? ¿Habrá cascada de rebajas de pena para los corruptos? ¿Qué te parece todo este berenjenal legislativo? Pues parece que sí, y lo que sería triste es volver a encontrarnos las mismas reacciones que en su momento ya nos encontramos, donde en vez de reconocer errores, la primera reacción fue la culpa es de los jueces, que son unos machistas, tal. Una serie de despropósitos lingüísticos bastante notables. A mí me parece que cuando se reforman las leyes de manera apresurada y al dictado
de unos intereses muy concretos, muy particulares, pues cometen errores graves. No sirve, en el caso de la ley del solo sí es sí, la intención se supone que era buena, por supuesto, eso, nadie discute la intención, pero los errores están ahí. En diciembre iban como 100 rebajas de condenas por delitos sexuales. Pero es que ahora ni siquiera existiría el argumento de la intención era buena. Es que ahora lo único que ha existido es que alguien descolgó un teléfono, tus socios parlamentarios descolgaron un teléfono y dijeron, nos han condenado por una serie de cosas y no queremos que se nos condene por esto. Y lo que toda la vida ha sido una malversación, de la A a la Z, de la M a la N, ahora vamos a rebajarlo aquí. Es muy difícil de explicar eso. Y eso solo se puede explicar... y se le nota a la propia portavoz cada vez. Se le nota porque es que tiene difícil... o sea, yo creo que ha hablado sin decir absolutamente nada, sí, claro. Y que vació de contenido totalmente. Es lo que claro, entonces, como es muy difícil de explicar, pues en el propio PSOE hay sus sonrojos y sus bochornos. Lo que pasa que es difícil encontrar que alguien salga de manera muy directa a decir lo que hemos hecho no tiene nombre. Marta. Es que, claro, no tiene nombre, tiene toda la razón del mundo y decía una reforma apresurada y politizada completamente, como nos está explicando. Al final, yo creo que sí, van a aparecer muchísimas rebajas. Todo el mundo sí que está en el derecho de intentar pedirlo porque se ha cambiado el código, entonces ellos sí que no tienen... Yo creo que se va a intentar mucha gente adherir a estas rebajas en cuanto a las penas y ahí no se va a poder decir nada ni hacer nada porque nadie va realmente a asumir las culpas ni va a decir, pues tienes razón, esto nos lo han pedido nuestros socios de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar después. Lo que decía hoy un poco Feijóo, ¿no? Al final estamos ante, no sé si un claro plan de acabar con la Constitución, pero sí que se están dando pasos poco a poco en cambiar diferentes aspectos del Código Penal, que a mí me preocupa el saber para qué, por qué. ¿Qué es lo que va a pasar en Cataluña? O sea, ya han dicho que este año 2023 van a volver a intentar votar, van a volver a intentar el qué. A mí eso es lo que realmente me está preocupando, es decir, todas estas intenciones no están siendo baladíes. Hoy pedía el Partido Popular tipificar el referéndum, que ya dijo también Pedro Sánchez que era una promesa electoral. Esa frase que hacías antes referencia, Marta, David, ¿tú cómo la interpretas? Te la voy a repetir. Hay un plan premeditado para alterar la Constitución. Es una frase muy grave, una acusación muy grave que hace Feijóo a Pedro Sánchez. No sé si se ha extralimitado o no. Posiblemente si yo viniera de Laponia y me hubieran cortado internet y hace años que no piso por España ni leo las declaraciones que hay, pues según vengo me digo, esto es una animalada. Pero claro, es que el problema es que Pedro Sánchez da pie a que lo que hoy nos parece una animalada, pues mañana ya no lo sea tanto. Es decir, que lo que nos parecía imposible y que él niega, con el paso del tiempo se hace realidad. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho, no, eso es imposible que pase? ¿Cómo no? Si ha dicho el que no, y pasa, y pasa. Hombre, yo creo que así suena muy fuerte. No sé si es la moderación que, que busca el PP. Sí, exactamente, yo creo que tampoco es la moderación. Ahora, que esas palabras que hoy nos parecen bueno, pues un poco o bastante elevadas de tono, mañana pueden ser realidad, pues yo creo que estamos curados de espanto, ¿o no? Totalmente. Óscar, ¿lo compartes? Yo creo, retomando algo que comentaba antes, que la moderación no es tener que dar la razón. Es decir, que el argumentario falaz tiene que seguir siendo un argumentario falaz. Lo importante de la moderación es, si es falaz, lo diga Feijóo o lo diga Sánchez. O lo diga Abascal o lo diga Yolanda Díaz. Intentar ver con racionalidad qué hay ahí. Estamos en una España muy polarizada, como sabes, claro, muy radical en todo. Donde nadie es capaz de hacer imposible, luego se ha cumplido. Sí, pero porque a mí me ha gustado sé si me mucho explico. Una frase, y que viene un poco al hilo de todo esto, que ha dicho Feijóo, y que realmente me ha parecido una interpretación muy buena de lo que está pasando y de lo que realmente es Pedro Sánchez. Dice, él se considera el alfa y el omega, pero no es más que un mero intérprete de sus socios de gobierno. Y me parece que tiene toda la razón del mundo, y que al final es lo que está pasando, que bueno, él saldrá siempre muy altivo a intentar transmitir esos mensajes que nos comunica, pero detrás siempre hay unos hilos que le están moviendo y que no nos va a sorprender en nada porque sus socios de gobierno a saber hacia dónde van y qué es lo que quieren. Y os pregunto, es el debate que está ahora mismo encima de la mesa, sobre todo a nivel nacional, ¿creéis que hay alguna
comparación, algún paralelismo entre lo que ha ocurrido, el asalto a las instituciones en Brasil, con la situación política en España, la derogación del delito de sedición, ese tuit de Cuca Gamarra, de forma coloquial, decía más o menos esto? A mí... No, por favor. A mí la comparación a lo mejor me parece un poco fuera de tono por la gravedad de lo que está pasando en Brasil, pero tiene cierta parte de base y de contenido, ¿no? Y de realidad. Decía Felipe González que no estamos a esas en España. Bueno, sí que estamos a esas porque también se ha cambiado ese delito de sedición y realmente es lo que han hecho, vaciar de contenido, como decía Cuca Gamarra, ¿no? Un problema que también se ha visto en España, que no podemos estar o olvidarlo como quieren muchas veces. Y a lo mejor, como digo, la comparación no ha sido la más acertada, pero sí que creo que puede llegar a tener cierta base lo que está contando. Yo lo primero que haría es prohibir el Twitter a los políticos. También Eso lo haría, sí, porque recuerdo cuando hay gente que intentan ligar todo, sacar un rédito político. Bueno, recuerdo cuando Rafael Hernando se cayó un paracaidista en el desfile y dijo que era porque Pedro Sánchez es gafe. O sea, lo que quiero decir es que a veces los políticos deberían tener un cierto grado de madurez y no estar constantemente voy a ver de qué manera ligo que pasa algo para sacar un rédito político. Y es el caso para mí de Cuca Gamarra, que quizás lo primero que tenía que haber hecho es condenar lo que ha pasado en Brasil y luego en una comparecencia, porque bueno, no sé, me parece un poco de quinceañeros que estén constantemente ahí con el Twitter, voy a ver de qué manera saco un rédito político. A mí me parece un poco excesivo. Incluso el tono era demasiado coloquial para ser el presidente, ¿no? Claro, se le puede trataba de tú y ya te digo, pues es un poco, es que de verdad estamos llegando a un nivel de política donde el Twitter, señora, la portavoz del Partido Popular no tiene otros medios, otras comparecencias que estar con el Twitter a ver de qué manera le pillo a Pedro Sánchez. Me parece un poco, sinceramente, un poco triste. Y creo que la comparación estamos lejos de eso, aunque sí que es cierto que, bueno, ha habido situaciones en España que también nos han podido preocupar. Parece que no, yo lo he escuchado un poco en tertulias, cuando en el Parlamento de Cataluña tuvieron que sacarles en helicóptero y los rodearon. Y nos olvidamos de eso. Efectivamente. Óscar. Lo peor del tuit es el tuteo. Un presidente del gobierno, yo creo que hay que intentar, ¿no?, que queden un poco de... A mí me sienta muy mal cuando veo a un periodista tratando de usted al político y el político tuteándole, pero digo, pero esta cosa chusca que es... Bueno, pues en el tuit de Cuca Gamarra, mira que hay cosas para decirle a Cuca Gamarra. Pues mira por dónde... No, pero es muy habitual ver los tuits de los políticos. No, pero es que justo este tuit... No hablo de los insultos, ¿no?, que a veces públicamente los escriben, ¿no?, sino en esa forma chusca también de dirigirse a la oposición, ¿no? Pero en concreto, más allá de esto anecdótico que comentamos del tuit, pero es que me parece también una lectura muy inapropiada tratar de decir en ese tuit se está haciendo apología del golpismo o lo que se quiere es que pase algo parecido aquí. E incluso las declaraciones de Felipe González, una persona inteligente, yo no sé por qué ha ido por ahí. No se está diciendo que lo que ha pasado en Brasil sea lo que está pasando en España en el sentido de por los pactos que tiene... No se está diciendo, la comparación no está yendo ahí. Lo que se está diciendo es que lo que está pasando en Brasil, dado que aquí se ha eliminado el delito de sedición... Que pues, no el de rebelión... que se estaría contemplando de otra forma en el Código Penal. Y es que eso es un hecho. Lo miremos por donde lo miremos. Y lo diga Cuca Gamarra o lo diga Agamenón y su porquero, ¿no? Hay que temer de igual manera a los populismos de izquierdas como a los de derechas. Claro. Sí. Cualquier extremo siempre es malo, venga de donde venga. Y el populismo yo creo que siempre va a arrastrar consecuencias negativas, me da igual de qué lado venga. ¿Sí, no? Yo sin duda creo que el populismo lo que demuestra es incompatible con la democracia liberal, pero es la única democracia que conocemos, es decir, democracia que conjuga el Estado de Derecho. Pues el populismo es incompatible con eso. Entonces, los populismos de izquierdas y los populismos de derechas evidencian que son incompatibles con la vida democrática, que la separación de poderes, los contrapoderes, los checks and balances, ese tipo de cosas. Esos rasgos son compartidos y lo hemos visto. Por tanto, ya que hemos aludido a la moderación, yo creo que al PP y al PSOE se le pueden achacar muchas cosas, y yo sería el primero en achacárselas, pero creo que PP y PSOE serían mejores cuando logren distanciarse de Podemos y de Vox. Porque en Podemos y en Vox hay elementos manifiestamente populistas.
Y la prueba son sus amistades internacionales, tanto de los unos como de los otros. Lo preguntábamos en la encuesta. Feijóo, quiero evitar a toda costa tener que pactar con Vox en las próximas municipales y autonómicas. David, no, te iba a decir, lo tiene difícil. Y yo un Ferrari Testarossa, pero pues oye, de momento lo tengo un poco difícil. No sé en qué mundo viene, o sea, el Partido Popular... Lo tiene que decir, por supuesto, no le queda otra. Pero... Exactamente, y bueno, decir que lo típico que gobernaré solo y tal, pero bueno, lo estamos viendo en multitud de municipios, en nuestra propia comunidad autónoma. El Partido Popular está condenado sí o sí, así quiere gobernar, entiendo yo, como mínimo, contar con el voto favorable de Vox. Y a partir de ahí, lo que Vox le vaya exigiendo, que le puede exigir, pues en el caso de Castilla y León, a alguna consejería, y a nivel, el día que llegue Feijóo, si es que gana, pues seguramente le pega a algún ministerio. Yo creo que el Partido Popular lo tiene en chino si quiere gobernar sacando mayoría absoluta. Es que me parece un discurso muy arriesgado, porque claro, antes de las nacionales tenemos unas municipales y unas autonómicas donde sí o sí, los castellanolenses lo han dicho, yo creo que todos lo pensamos, va a haber pactos y tiene que haber pactos por un lado y por otro. Me parece muy arriesgado tener que decir eso cuando después cómo vas a respaldar, ¿no?, a tus candidatos cuando a la hora de pactar, como ha pasado aquí en Castilla y León, creo que se va a tener que arrepentir un poco de sus palabras. De todas formas, si me permites, el Partido Popular y el Partido Socialista lo tienen muy fácil para sacar a los populismos de izquierdas y de derechas de las administraciones. Y es decir, muy bien, yo te dejo que gobiernes, pero nadie está dispuesto a torcer el brazo. Entonces, lo tienen muy fácil. No te puedes quejar de que este pacta con este cuando tú no haces nada para favorecer que ese pacto no se cumpla. Y seguramente que va a ser correspondido en otra administración, que pacten de una vez Partido Socialista y Partido Popular. Si tú eres el más votado, yo te voy a dejar gobernar. Es así de fácil. Me encantaría verlo, no les interesa, lógicamente. Estamos viviendo el mundo idílico, lo que acabo de decir, claro. Pero para que se dé eso que apuntáis, hace falta cierta perspectiva de Estado, el ser capaz de mirar un poco por el interés general y no solo por el interés estrictamente electoralista y la suma de escaños. Cierta altura de miras en política que no se tiene últimamente, ¿no? Bueno, porque yo creo que la política ha dejado de ser un partido político, no se crea para crear o para mejorar tu país, sino para ganar unas elecciones y para gobernar. Y ese es su único fin. Y es que a veces, claro, vendemos los partidos como que fueran ONGs, ¿no? El partido político, su misión es ganar. Es así. Pues se arranca una campaña electoral, bueno, una campaña no, una pre-campaña ya estamos casi, en la que, bueno, la pregunta que vamos a hacer a todos los candidatos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, va a ser esa. ¿Pactaría con Vox? ¿Pactaría con Podemos? Ya sabemos la respuesta, la tenemos aquí clavada en la mente, pero me imagino que, bueno, que al final, bueno, todas las cosas que pasan después de las elecciones es donde realmente nosotros no podemos llegar. Bueno, vamos a hablar luego de un partido que lo está pasando muy mal, realmente mal. Mañana es un día clave, mañana y pasado van a celebrar unas primarias, hablamos de Ciudadanos. Hay 3 candidaturas en liza y hoy vamos a tener al coordinador o al candidato a coordinador nacional de una de ellas. Son los críticos, los rebeldes, los que han salido de las bases, se han juntado en Twitter y han formado una candidatura, han conseguido los avales y bueno, pueden hacer cierto daño. Vamos a ver qué nos cuenta José Luis Rubio, que estará aquí, es también el teniente alcalde de Zaratán. Enseguida volvemos. Pues seguimos en cuestión de prioridades, son las 10 y 13 minutos de la noche. Mañana y pasado el jueves están llamados a votar 7.642 militantes de Ciudadanos en España en unas primarias tras el proceso de refundación abierto por la propia Inés Arrimadas, tras la debacle de este partido en las elecciones andaluzas. 3 candidaturas se presentan, las 2 oficialistas o del aparato que representan a la propia Arrimadas y la de Edmundo Val, enfrentados, por cierto, estos días a cara de perro. Pero hay otra tercera conformada por militantes críticos y enfadados con la cúpula de su partido. La mayoría son desconocidos, concejales de ayuntamientos de diferentes territorios, que a través de Twitter decidieron, bueno, pues dar el paso y consiguieron los avales necesarios. Se han bautizado como la base del cambio. Lo lideran 2 jóvenes, Marcos Morales y Laura Alves, y cuentan con un equipo en el que el candidato a coordinador nacional es de aquí, de Castilla y León. Actualmente es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaratán, en Valladolid. Él es José Luis Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ustedes dicen que son la voz de los afiliados enfadados, cansados, que no se sienten representados ni por Edmundo Val ni por Inés Arrimadas. ¿No es un poco tirarse a la piscina lo que van a hacer ustedes, teniendo en cuenta que son, ¿no?, unos auténticos desconocidos? No, lo que queremos es que realmente recuperar todos los afiliados que están enfadados, que quieren irse, que se están dando de baja, afiliados que incluso
estaban ya de representantes en pueblos, en ciudades, como alcaldes, como concejales, y que realmente muchos de ellos ya se han ido. El 60% de los afiliados en los últimos 2 años se han ido de Ciudadanos. Muchísimos. O sea, estamos representando aproximadamente a unos 26.000 afiliados que estaban enfadados. Estos afiliados queremos recuperarlos, queremos que vuelvan a tener ilusión. Igual que queremos que tengan ilusión todos los votantes que hemos tenido en toda España, que son muchos, más de 1 millón de votantes. Queremos que todos estos tengan otra vez la ilusión de volvernos a votar. ¿El por qué? Porque seguimos siendo el partido de ilusión, que es el que queremos que vuelva. Lo que ocurre, señor Rubio, es que en un momento de declive del partido, de un posible, o casi más que posible, caso de desaparición de Ciudadanos, ¿una tercera candidatura no desune, no divide aún más? No sé si... No, al contrario, nosotros pensamos que no es desunir, sino al contrario, unir. Y llegar a decir que las cosas no se hacen como se estaban haciendo últimamente. Como se estaban haciendo es desilusionar. Actualmente lo que nosotros queremos es ilusionar, totalmente contrario. Queremos que todos los afiliados, repito, vuelvan, se animen y que nos voten. Y nos voten los ciudadanos. ¿Por qué? Porque volvemos a ser ciudadanos de antes. Queremos que se cuente con todos los afiliados. Ciudadanos de Albert Rivera, digamos, más que... Bueno, no quiero decir Rivera, porque Rivera también tuvo su momento. Evidentemente todos estábamos dentro de ese campo y entramos la gran mayoría en Ciudadanos por esa ilusión que había y queremos que se retome otra vez esa ilusión. Ustedes critican que Ciudadanos se ha fijado demasiado en el debate en Cataluña, consideran que el resto de España no le interesa tanto ese problema. ¿Es Ciudadanos un partido excesivamente capitalino, que mira todo desde el prisma madrileño de las cosas? No, eso es lo que queremos, que tampoco sea partidista ni de Cataluña ni de ninguna región, sino que sea de toda España, que sea de Europa, que sea del mundo. Porque no solamente Ciudadanos está, o el liberalismo está solamente en España, sino fuera de España. Como concejal, son muchos los concejales que están en esta candidatura, gente de los municipios, pequeños municipios. ¿Cómo se han sentido los pequeños localidades? ¿Se han sentido abandonadas también por los órganos del partido? Sí, efectivamente. Yo desde minuto uno que yo cuando me presenté a las elecciones y me dijeron que adelante, que me presentaba para alcalde del Ayuntamiento de Zaratán, dije que bueno, que perfecto, logré una serie de gente que me apoyara dentro del pueblo y que colaborara, y siendo coordinador de Ciudadanos en el pueblo, pues llegamos a un momento en que dijimos, bueno, hay que hacer carteles, hay que hacer campaña, hay que hacer tal. Los carteles los hemos pagado los propios afiliados, no los ha pagado el partido. No hemos tenido apoyos. En algún momento puntual, es cierto que apareció IGEA, por ahí un día, apareció Gemma, de apoyo, pero muy contado. Bueno, o sea, no sé si es algo que le pasa también al resto de partidos. En fin. Sí, yo es que creo que debemos de participar más todos los afiliados, primero en lograr elegir a los candidatos. Elegirlos mediante un referéndum de los que quieran presentarse y realmente quieran presentarse dentro de los afiliados. Creo que eso es el liberalismo. Hablaba de Francisco Igea, yo no sé si ha hablado con él estos días. Sí, precisamente. Él apoya clarísimamente al Mundo Val. Sí, de hecho yo he estado este mismo domingo en la sede, que al Mundo Val se quedó sorprendido de que yo era uno de los candidatos de la tercera candidatura y bueno, le dejé hablar, lógicamente, en los medios, yo no quise intervenir y también le propuse mis malestar en este sentido. Y se enfadó mucho porque nosotros deseábamos que sí, que él en un momento determinado y antes de que empezara todo esto, pues propuso el que nos uniéramos a su candidatura, que nos daba a cambio una serie
de puestos, por decirlo de alguna manera, dentro de su candidatura, y que el único que pedíamos es que se retirara él. Claro, esto a él le reventó, se enfadó muchísimo. Y bueno, yo lo siento mucho, pero es lo que en un momento determinado decidimos entre todos los afiliados de nuestra candidatura. Su candidato, su líder, digamos, el que va posiblemente a dirigir el partido si es que ganan, insisto, lo tiene muy complicado, tacha este proceso de renovación de irreal, opaco y dirigido por Inés Arrimadas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere en que realmente ella en la lista va de las últimas, pero realmente está dirigiendo toda la campaña, tiene toda la información, incluso toda la refundación, mal llamada refundación, porque no hemos tenido real información de la misma. Incluso a la hora de la propia campaña ha habido, pues, tanto Val como la otra candidatura han estado viajando por toda España. Nosotros no sabemos si realmente eso está pagado por el partido, por quien está pagado. Lo cierto es que nosotros todos los viajes que hemos tenido que hacer y todas las reuniones las hemos pagado de nuestro bolsillo. No, pero se tendrán que pedir explicaciones, ¿no? Al partido. Sí, lo hemos pedido. Lo único que tenemos es un folio en blanco, como enseñó mi compañero Morales el otro día en el debate. Estos días estamos viendo declaraciones muy duras, como decíamos antes, entre Inés Arrimadas y sobre todo Edmundo Val. Este último ha llegado a decir en una entrevista en El Mundo hace unos días, el titular era, y lo voy a leer, no puede ser que la gente ponga la televisión y siga viendo a Arrimadas hablando como portavoz de Ciudadanos. Pues lo sigue siendo. ¿No hay un exceso de hostilidad en estos momentos entre ambos líderes que se llevaban muy bien antes, hace unos días? Sí, se llevaban bien, aparentemente, pero de hecho ahora se han declarado la guerra. De hecho, nosotros no hemos entrado en esa guerra interna entre los dos candidaturas y ellos se han estado matando incluso en los debates, en los últimos debates. Yo creo que esto tiene que acabar desde el momento de estas votaciones. Después tiene que haber una unión entre todos, pero dejando claro todo lo que decimos cada candidatura y refundir, entre comillas, el partido. Y que este partido se haga fuerte de ahí. ¿Se irán del partido si no ganan? Porque después de todo lo que está diciendo usted de ambos líderes, no sé si se va a quedar muy cómodo. Yo entiendo que yo de momento, en mi caso concreto, y yo supongo que mis compañeros van a seguir adelante, igualmente, para conseguir que esto se remonte y que los afiliados vuelvan y estén. ¿Qué le parece la propuesta de Feijóo, de que la dirección que salga de Ciudadanos se incorpore al Partido Popular? Yo no sé si es una solución. Bueno, es que eso me parece demasiado presuntuoso por parte de él. Igual le podíamos decir que se incorporara él al partido. Bueno, no están en las mismas condiciones, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que eso no ha lugar. Dice Edmundo Val que Ciudadanos no es un partido de derechas, que partidos de derechas son solamente en España el Partido Popular y Vox, y que ha sido un error dar la sensación de que están más aliados o el socio preferente siempre es el Partido Popular. ¿Usted lo comparte? No, yo creo que nosotros no tenemos ningún socio. Nosotros somos un partido liberal, un partido de centro y un partido que no nos debemos a nadie. En un momento determinado se pactará con quien haya que pactar, menos, entre comillas, los independentistas o los etarras. Entonces, quitando esos dos, yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando sea en beneficio de España. ¿Usted con quién se siente más cómodo? ¿Pactando con el PP o pactando con el Partido Socialista? Independientemente. Yo, de hecho, en Zaratán he estado al principio con el Partido Socialista gobernando perfectamente hasta que ha habido 2 tránsfugas y nos han dejado colgados y he tenido que hacer una moción de censura y pactar con el PP. Y con los dos he estado trabajando perfectamente, con lo cual mi opinión personal es que es correcto cualquiera de ellos. ¿Y no cree que ser un partido bisagra, que es un poco la esencia de Ciudadanos, al final pues no deja de ser algo que le penaliza, que al final hoy en día la sociedad tal y como está prefiere... Hombre, lo ideal es que seamos no bisagra, sino que gobernemos. Bueno, eso es lo ideal, desde luego. Señor Rubio, tengo aquí a 3 periodistas que le van a preguntar también alguna cosa. Muy bien. Óscar.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me ha quedado algo de duda cuando le escuchaba decir queremos volver al Ciudadanos de antes, porque el Ciudadanos de antes ya tiene una trayectoria. Ha pasado por distintas fases. El propio Rivera ha pasado por distintas fases. Entonces, no sé si eso lo podemos bajar el balón a pie de calle. ¿En qué se concreta? Se concreta en el Ciudadanos en el momento máximo que hemos tenido, en el momento de ilusión, en el momento de comienzo, también que hemos ido todos llevando adelante y queriendo hacer cosas por España, que es lo que en definitiva queremos hacer. Sí, pero eso supongo que se lo va a firmar Edmundo Val e Inés Arrimadas, eso se lo firma cualquiera. Que todos, no ha venido nadie a decir nos presentamos a las elecciones para hacer el mal. Eso nunca lo... No, está claro. La cuestión es cómo concretamos ¿Qué valores se han perdido durante todos estos años? Pues se ha perdido la confianza, o sea, el apoyo a los afiliados, la convicción de con todos los afiliados, con todos los cargos públicos, el tener trato continuo, el apoyo. Eso es lo que se ha perdido. Lo que tenemos que ganar es que eso se vuelva a tener en cuenta, que se tenga en cuenta a todos y a los votantes, por supuesto. Marta. A mí la verdad es que, buenas noches, señor Rubio, me sorprende y tengo muchas cuestiones, pero como no se puede hacer todas, sí que la que más me llama la atención es con la desilusión que nos muestra, con el enfado que tienen con los candidatos, con el enfado que tienen no solo con los candidatos, sino también con el partido en sí, y solo habla de recuperar esa ilusión y de recuperar todos esos miles de votantes y de afiliados que se han ido. ¿No era más fácil haberlo hecho con otras siglas? Cuando realmente ya no cree ni siquiera, por lo que he entendido, en su propio partido. ¿Nos estamos a lo mejor acogiendo un poco a Ciudadanos como partido para poder conseguir, aunque sea un poco del pedacito del pastel? Yo creo que no es necesario cambiar de siglas. Eso yo creo que se equivocó, igual que se equivocó en su momento, pienso, PP, en hacer el cambio de nombre, igual que se lo hizo el PSOE. Yo creo que el cambio no significa nada, está por dentro. Realmente los partidos son las personas, son los afiliados, y es lo que cuenta, no las siglas. Dígame la verdad y con la mano en el corazón. ¿Tiene Ciudadanos los días contados? Yo pienso que no. Yo creo que esto va a seguir, sea y pase lo que sea. Pero esto, más que un revulsivo, este proceso de refundación, lo que está provocando es todo lo contrario, es que esa desunión, esas críticas, no me quiero imaginar cómo está el ambiente interno dentro del partido y entre los afiliados, después de lo que estamos viendo estos días. Por eso lo que queremos es que esto se modifique, se cuente con todos los ciudadanos, con todos los afiliados y con todos los cargos públicos. Y se cree esa ilusión de volver y que todo el mundo nos vuelva a votar. David. Perdona, Marta, querías preguntar. Perdona, si me permites una cosa, es que al ir un poco de lo que estáis explicando también, Igea el domingo, cuando hizo esa presentación de Edmundo Val, dijo que sabían y eran muy realistas de que realmente tenían muy poco espacio político, pero que ese espacio existía y que por eso lo iban a intentar. ¿No es un poco pretencioso o poco pretencioso el decir, sabemos que es muy reducido, pero ahí vamos a intentar meter en la pata? A lo mejor teníais que aspirar a realmente esa ilusión que nos estás demostrando hoy, señor Rubio, para no solo conformarse con ese pedacito que ahora mismo parece ser que solo tiene Ciudadanos de cara a conseguir ciertos escaños? Bueno, eso es muy relativo. O sea, es que me hace, entre comillas, me desilusiona mucho el ver que los medios de comunicación y más, incluso todos los medios están dando por hecho ya de que se está terminando Ciudadanos y dan por hecho de que esto tenemos muy poco campo. Y que se va a acabar. Sí, pero es que las encuestas realmente se están manipulando constantemente. O sea, que no es realista. Hay resultados, señor Rubio. Sí, bueno, también hay resultados, como hubo en Murcia, hubo etcétera, etcétera. Pero confiamos en que esto cambie.
David. Sí, bueno, iba a apuntar eso, que no son las encuestas, son los resultados, evidentemente, y en Castilla y León hemos, se ha tomado, le ha ocurrido eso a Ciudadanos. Sí, sí. A mí con Ciudadanos siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Ciudadanos es un partido necesario. Y esto me recuerda a las palabras que decía Adolfo Suárez: queredme menos, pero votadme más. Es decir, ¿por qué Ciudadanos, si es un partido tan bien valorado por mucha gente que dice debería de ser bueno, pues pactar con unos, pactar con otros, desde la moderación? ¿Por qué al final estamos en esta situación? ¿Y qué es lo que ustedes proponen para revertirla? Porque me habla mucho de la ilusión de los afiliados, pero esa ilusión, ¿en qué se transforma? Porque eso no deja de ser un eslogan político, ¿no? Queremos recuperar la ilusión de los afiliados, pero ¿de qué manera realmente van a hacerlo? Pues lo que vamos a hacer es demostrar que mediante un referéndum interno cojamos a todos los afiliados y los que quieran apuntarse realmente a las candidaturas, los elijamos entre todos los afiliados. Y que este partido liberal sea realmente liberal y que en realidad al fondo lleguemos a conseguir el que la gente vea que nosotros somos capaces de estar y que nos necesitan, y que realmente España nos necesita. Necesita un partido de centro. ¿Cree que la guerra entre Edmundo Val y Inés Arrimadas acabará o pondrán tregua una vez que termine este proceso de refundación? Entiendo que sí, que termine y que seamos un partido unido. Pues José Luis Rubio, candidato a coordinador nacional. Mucha suerte, ¿eh? La necesitan. Confiamos en ello y creo que sí la vamos a conseguir. Bueno, pues nada, han sido valientes, desde luego, por hacer lo que están haciendo, aunque no sé si era muy contraproducente respecto al partido. Lo veremos en resultado este próximo fin de semana, ¿no? Que es cuando es la asamblea. Mañana y pasado votan. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. A ustedes. Bueno, hoy a Calixto Albicia se le ha atascado una noticia muy musical. Estoy seguro que a David Frechilla, experto en temas musicales, le va a gustar. Vamos a verla. Parece que se nos ha metido un reggaetón en las tuberías. Está en todas partes. Ay, pero hay esperanza. Estos días ha hecho famosa una joven leonesa de 16 años que toca el bajo, Alba Rodríguez, que busca compañeros para formar una banda de rock and roll. ¿Quién nos iba a decir que el rock duro nos iba a parecer música clásica? Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, decía lo de David Frechilla porque él es uno de los organizadores de Valencia Sonora, sabe mucho de música. Y yo quiero abrir un debate aquí ahora que me parece muy interesante, que lo ha abierto Chema Nieto. Tenemos hijos, además, hijas, con el tema del reggaetón. Hoy que se habla de tanta censura en todo, los medios de comunicación a veces no podemos decir ciertas cosas. Sin embargo, vemos las letras del reggaetón que cantan nuestras hijas, que las vemos en las radios, que las vemos en todas partes, y ahí nadie censura nada. ¿Qué os parece todo esto? Oscar, te pica un poco lejos, ¿eh? Pues son pequeños tus hijos. Sí. Pero en breve verás que empezarán a escuchar músicas que tú vas a alucinar un poco, ¿eh? Lo empiezo a ver. Sin saber lo que dicen muchas veces, claro. Sí. Bueno, es cierto, sí, que desde luego educa a toda la tribu, ese famoso proverbio africano, y por tanto no solo se educa en la escuela. Cuando vemos una película, cuando leemos una novela, cuando escuchamos una canción, también nos estamos educando en el sentido amplio. Y por tanto, las letras y la manera de entender a quien tienes al lado, en función de qué se desprende de las letras, pues desde luego que tienen un papel educativo. Y sí, quizás sea curioso que todo ese celo que a veces se pone con una película de Woody Allen, o con bueno, por ser el perfil de Woody Allen, o que parece que en el ámbito del reggaetón a lo mejor como que se ha mirado más para otro lado, ¿no? No lo sé.
Sí, además yo recuerdo ahora mismo también muchas veces con raperos que se metían con otro tipo de instituciones, se les ha perseguido y sí que se les ha censurado. A lo mejor con el reggaetón se da un poco más mano ancha, pero yo creo que porque tú has dado la clave, porque al final la gente no entiende realmente las letras, porque tiene dobles sentidos, debería a lo mejor de otro tipo de... Depende de la edad, depende de la edad. Sí, también es cierto, pero sé que me vais a volcar toda la mesa conmigo. Yo reconozco que a mí me gusta bailar reggaetón. Bueno, pero una cosa es el ritmo y otra cosa las letras. El ritmo, eso es lo que tendría que perdurar, porque letras me parece machistas, muy letras que denigran a la mujer, pero letras las letras excesivamente sexuales. Es lo que no entiendo por qué va asociado una cosa con otra, porque el ritmo es muy animado para bailarlo y pasarlo fenomenal. Eso no lo dudo. Pero es verdad que las letras, no entiendo por qué no se miran con más recelo, sobre todo de cara a que luego nos sorprendemos cuando vemos ahora, hoy por ejemplo es que justamente he hablado mucho de violencia de género con Albasim, me decía que en los últimos meses en Valladolid había muchísima cantidad de jóvenes, de mujeres jóvenes que estaban acudiendo a la asociación por temas de violencia de género, que se estaba permitiendo mucho más y se estaba tolerando mucho más la violencia cada vez en edades más tempranas. Y eso a mí me preocupa y eso es a lo mejor también lo que está provocando ese tipo de cuestiones y de música. Pero como tal, el género musical de reggaetón hay que seguir apostando por él, que es muy David, difícil. que eres un experto en esto, yo no sé si hay que censurar las letras, hoy que se censura hasta el humor, lamentablemente. Sé que no te gusta eso, ¿no? No me gusta la censura y siempre me acuerdo en los discos de mi época que en Estados Unidos ponían una pegatina advirtiendo de que dentro había un contenido explícito. A mí no me ha gustado la censura porque confío en la inteligencia del ser humano para ser el propio el que censure esas cosas, es decir, los gustos. Y en eso confío. De todas formas, sería imposible censurar. ¿Por qué? Porque podemos censurar en España, pero tienes que coger el YouTube y lo encuentras, o si no lo encuentras en una página de cualquier país del mundo, ¿no? A mí el reggaetón, la verdad, no me atrae nada. Sí que me gustan las nuevas músicas urbanas que están surgiendo, como puede ser el trap. El reggaetón no me gusta porque me parece muy superficial, pero también vivimos en un tipo de sociedad donde todo es muy superficial y es de fast food, que lo denomino yo, o sea, todo pasa volando. Entonces, bueno, pues quizás es la música que les puede gustar a los jóvenes. A mí, cuando mi sobrino lo escucha, no me lo dice, me pongo un poco de los nervios, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay otras músicas interesantes y yo nunca censuraría el reggaetón, particularmente porque además es que es poner, ¿cómo es? Puertas al campo. Puertas al campo, ¿no? Sí, sea con el reggaetón o sea... Bueno, ha surgido la palabra reggaetón porque José Luis nos ha invitado a hablar de ello. Bueno, ha sido realmente Calixto Albricias, yo soy un mandado. Pero que en todo caso, cuando se ponga algún reparo o algo, eso tampoco hay por qué traducirlo en que esa persona quiere censurar, ¿no? Que puede ser un análisis más o menos crítico de aquello que se está diciendo. Es decir, que a lo mejor es una película... Es que se están cuestionando hasta las letras de Hombres G. Esto es, claro, sí, ahí hubo... De letras de Mecano. Hubo un espectáculo también. Sí, el problema yo creo que es lo que decía también David, ¿no? Que al final cada uno tenemos que hacer nuestra propia censura, pero claro, los jóvenes... a lo mejor les falta un poco de sentido crítico todavía y todo lo que viene lo asumen, lo cogen y lo interiorizan y ahí es donde a lo mejor viene un poco el problema. Pero también lo que decía Nieto, que me ha gustado muchísimo la noticia y que también se tiene que acoger, podemos acoger todos los géneros. Esta chica que buscaba una banda para hacer un grupo de rock me parece maravilloso y sigue existiendo, o sigue yo creo que contando que todavía también a los jóvenes les interesa otros estilos musicales y que pueden salir adelante, ¿no? Has dicho Nieto, pero no sé quién es Nieto. Es Calixto Albricias. Calixto Albricias, perdón. Te quería preguntar, David, como erudito no, que va de la para música. Nada. ¿Estamos perdiendo cultura musical en España? ¿Se está perdiendo? O al revés, todo lo contrario. Hay tantos géneros donde agarrarse que... Yo creo que nunca ha habido tantos festivales, ha habido tantos grupos, ha habido... sí que es cierto que se venden menos discos, pero eso pasa bueno, porque es ley de vida, ¿no? Ha salido otras plataformas. Yo creo que la gente sí que escucha música y que la gente tiene muchas ganas de ver en directo. Seguramente hay ciudades donde nunca ha habido tantos conciertos como lo que puede existir en la actualidad. Lo que pasa es que sí que tengo la sensación de que ahora todo es mucho más rápido. Es decir, antes salía un tema de, vamos a poner, de última fila y te acompaña a lo largo de toda la vida y era algo que, o de otros artistas, ¿no? Y ahora parece que todo, incluso el mejor tema del mundo,
a los 6 meses ya como que ha desaparecido, como que ha surgido otro. Pero porque ha cambiado un poco, yo creo que también el mercado musical, ¿no? Porque antes se sacaba un disco y tenías ese disco te acompañaba y hasta que volvía el cantante a sacar otro disco, pero es que ahora sacan canciones y las sacan cada 15 días, cada mes y medio. Ahora básicamente se saca disco o se hace canciones para el motivo para poder salir de gira, no para vender, sino para... ¿Cuántas de estas canciones de las que estamos o estoy yo criticando van a quedar para la posteridad? Entiendo que muy pocas. Óscar, me pedías la palabra. Sí, hay una salmantina, pianista, compositora, antigua alumna de la Facultad de Comunicación. Buenísima. Que es Seila Blanco. Buenísima. Que hace sus bioclasis, que es contarte la biografía de determinado compositor, mientras... Bueno, aludo a esto porque, entre otras muchas cosas en su faceta artística, en su trayectoria, pero creo que es una manera de acercar la música clásica a un público infantil, conocer por qué ese compositor hizo esto, lo otro, y te lo hace de una manera tan divulgativa. Y me parece que quienes son capaces de hacer eso, lo complejo, hacértelo divulgativo y ameno, y pues es tan meritorio. Y bueno, ya que era de Salamanca, pues hemos... No, me has dado una idea. Hoy hemos hecho terruño. Tengo que traerla un día a Cuestión de Prioridades. Así tengo ganas de hacerlo. Os voy a dar una noticia de última hora, la está publicando el diario El País. Los condenados por el procés pedirán su absolución al entrar en vigor la reforma penal. Las defensas de Junts y RC, y Esquerra Republicana, argumentarán que no cometieron ningún delito y que la inhabilitación también debe extinguirse. Quieren quedar limpios de polvo y paja. Bueno, pues con esta noticia de última hora, no sé si esperada, nos despedimos. David Frechilla, feliz vuelta a Palencia. Muchas gracias. Marta Bermejo. Gracias. Y Óscar, vuelta a Salamanca con mucho cuidado. Nos vemos mañana aquí a las 9:30, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.